Corporación Educativa de la Enciclopedia Británica. Programa de Biología. Unidad 4. Fisiología. El impulso nervioso. Células nerviosas. Los eslabones a través de los cuales sentimos, percibimos y respondemos al ambiente. A través de los 10 billones de células nerviosas que hay en el cuerpo, el sistema nervioso puede enviar y recibir trillones de mensajes cada hora. La transmisión de un mensaje normalmente empieza cuando uno de los receptores sensoriales recibe un estímulo. Ese estímulo inicia un mensaje que se convierte en parte de la información sin evaluar que pasa por el sistema nervioso hacia el cerebro. Allí se evalúa y se decide la acción que se tomará. Lo fundamental en este proceso de llevar mensajes es el impulso nervioso, el lenguaje del sistema nervioso. La anatomía del sistema nervioso ha sido objeto de estudios científicos durante siglos. Pero la forma en que este sistema lleva los mensajes permaneció desconocida hasta fines del siglo XVIII. Luigi Galvani, un profesor italiano de anatomía, empezó a descifrar el misterio en la década de 1780. Hizo una serie de experimentos para ver el efecto de la electricidad en los músculos y en los nervios. En uno de ellos notó que cuando un metal toca un nervio de una rana y junto a él se descarga una chispa eléctrica, se contrae el músculo que está adherido al nervio. Galvani concluyó que como un estímulo eléctrico exterior puede activar un músculo, el estímulo interno normal también debía ser eléctrico. Durante años trató de probar su teoría, pero no tuvo éxito hasta finales de su carrera. Disectó un nervio y tocó un músculo en el extremo cortado. El músculo a que pertenecía el nervio se contrajo. Buena prueba de que los músculos y los nervios pueden producir un estímulo eléctrico. Unos 40 años después, Émile Dubois-Reymond, un fisiólogo alemán, trató de probar que los impulsos nerviosos son pequeñas corrientes eléctricas que genera el nervio. Colocó el nervio sobre 2 electrodos conectados a un galvanómetro muy sensible. El metro permaneció en cero, no fluyó corriente por el nervio. Luego rompió un extremo del nervio para dejar al descubierto su interior y colocó ese extremo en uno de los electrodos. Una corriente eléctrica pasó por el nervio. Esta corriente, producida por el nervio, solo podía ser resultado de una diferencia en potencial eléctrico entre el interior y el exterior del nervio. Otros experimentos hicieron que Dubois-Reymond creyera que la corriente fluye por el nervio de igual modo y a la misma velocidad que la electricidad fluye por un alambre. En 1850, Hermann von Helmholtz, un físico alemán, midió la velocidad del impulso nervioso. Usó 2 electrodos en su experimento. Uno para estimular el nervio y otro para registrar la contracción del músculo al estimular el nervio.
Los electrodos estaban conectados a un osciloscopio para registrar la contracción. Estimuló el nervio. El estímulo se registró en el rayo inferior y la contracción muscular varias milésimas de segundo después en el rayo superior. Movió el electrodo estimulante 5 centímetros más cerca del músculo y volvió a estimular el nervio. El músculo se contrajo 1.5 milésimas de segundo antes. Eso demostró que el impulso nervioso se desplazó los 5 centímetros en ese tiempo, o sea, a una velocidad de 33 metros por segundo. Esa velocidad es típica de los impulsos de muchas fibras nerviosas y es más lenta que la velocidad a que la electricidad recorre un alambre. Julius Bernstein, otro científico alemán, diseñó una teoría que explica la poca velocidad y la fuente del impulso nervioso. Bernstein dijo que la diferencia en potencial eléctrico entre el interior y el exterior de las fibras nerviosas se debe a la presencia de iones. Según él, las células nerviosas están rodeadas por una membrana muy delgada que mantiene una mayor concentración de iones negativos dentro de la célula que fuera, y eso crea un potencial eléctrico. El estímulo hace que los iones se muevan de un lado a otro por la membrana, produciendo una pequeña corriente eléctrica que se mueve de un punto a otro por la fibra nerviosa. Bernstein creyó que esa corriente era el impulso nervioso y que las características físicas de la membrana, que son diferentes a las del alambre, determinaban la poca velocidad. A fines de la década de 1930, Alan Hodgkin y Andrew Huxley, ingleses, desarrollaron más la teoría de la membrana. Midieron la actividad eléctrica dentro de una sola fibra nerviosa viva. Para ello, insertaron microelectrodos con extremos muy finos dentro de una fibra nerviosa aislada de un calamar. Con ambos electrodos justo fuera de la fibra, el osciloscopio no indicó diferencia en potencial eléctrico entre ellos. Uno de los electrodos penetró en la fibra y la baja en el rayo indicó que existe un potencial eléctrico a través de la membrana de la fibra. Ese es el potencial latente. Al estimular la fibra, el potencial latente se interrumpe por menos de una milésima de segundo. Esa interrupción es el potencial de acción y demuestra que un impulso nervioso pasó por ese punto de la fibra. Los estudios de Hodgkin y Huxley y los posteriores de otros científicos dieron mayor comprensión de cómo se desplaza el impulso nervioso. Los iones principales que intervienen en el desplazamiento son los de sodio y los de potasio. En la célula en descanso, la mayoría de los iones de sodio están fuera y la mayoría de los de potasio están dentro. La membrana que rodea la célula es relativamente impermeable a los iones de sodio y de potasio mientras la célula descansa y por eso ayuda a mantener la desigual concentración de iones. Como resultado, el interior de la célula tiene carga negativa en relación con el exterior. Al llegar el estímulo a un punto de la membrana, este se vuelve permeable a los iones de sodio y de potasio. Primero entra el sodio en la célula dándole una carga positiva. Un instante después salen los iones de potasio y el interior de la célula vuelve a tener carga negativa. Luego sale el sodio y vuelve a entrar el potasio. Se restablece el potencial eléctrico original y la membrana está lista para responder al próximo estímulo. La pequeña corriente eléctrica generada por el movimiento de iones
estimula el punto adyacente de la membrana. Así va el impulso nervioso de un punto a otro a lo largo de la fibra. Esta teoría es básica para comprender otras características de cómo los nervios llevan mensajes. Una de ellas es la fuerza del estímulo requerida para provocar un impulso. Un rastro indicará la reacción de la célula, el otro, la intensidad del estímulo. Cuando llega a cierto nivel de intensidad, la célula nerviosa desata un impulso. Ese nivel es el umbral de la fibra. Cuando se llega a él, aumentar la intensidad del estímulo no aumentará la intensidad de la reacción. La fibra nerviosa reaccionará con toda su fuerza. O no reaccionará. Es el principio de todo o nada. Otra característica de la conducción del impulso se relaciona con la habilidad de la célula para responder a estímulos sucesivos. La fibra no puede responder al segundo estímulo porque deben pasar más de 2 milésimas de segundo antes de que la membrana pueda volver a reaccionar. Ese intervalo en que la célula no responde a ningún estímulo es el periodo refractario. Debido a él, los impulsos nerviosos, por rápidos que sean, son todos estallidos de energía separados e individuales. El período refractario y el principio de todo o nada son necesarios para comprender cómo llevan los nervios los mensajes. En este caso, mensajes acerca de la relativa intensidad de los estímulos. Para estimular la pata del animal, se usa un instrumento que ejerce diversas cantidades de presión. Cada estímulo se aplica continuamente por cierto tiempo. Un osciloscopio indica la fuerza y la duración de cada estímulo. Se inserta un microelectrodo en un nervio sensorial intacto para detectar la reacción. Un estímulo de cierta fuerza provoca cierto número de impulsos. Todas las fibras nerviosas no responden de igual modo al mismo estímulo. A pesar de las diferencias entre las fibras nerviosas, todas contienen estallidos de impulsos. Las características electroquímicas de todos los impulsos son similares, pero la frecuencia y duración de los impulsos son distintas. Las diferencias forman una clave que el cerebro interpreta y usa para dirigir las reacciones del cuerpo. La conducción es solo parte del proceso. El impulso nervioso debe ser transmitido de una célula nerviosa a otra y así a través del sistema nervioso. Durante siglos los científicos creyeron que el sistema nervioso era una gran red similar a una tela de araña o a la cablería eléctrica de una casa.
A principios del siglo XX, Santiago Ramón y Cajal, un histólogo español, impugnó esa teoría. Con nuevas técnicas demostró que, aunque las células nerviosas se tocan, no están conectadas físicamente. Terminan en grupos de estructuras protuberantes. Y entre los terminales de células nerviosas adyacentes hay una brecha llamada sinapsis. El microscopio electrónico muestra claramente las estructuras terminales y las conexiones sinápticas. El descubrimiento de Santiago Ramón y Cajal no explica cómo el impulso nervioso cruza la sinapsis. Unos científicos creen que lo hace eléctricamente, otros que se transmite químicamente. Otto Lewy, un farmacólogo austriaco, solucionó la controversia en la década de 1920. Usó 2 corazones de ranas que mantuvo vivos en una solución. En el primer corazón permaneció adherido el nervio vago que ayuda a regular el latido del corazón. En el segundo se cortaron todas las conexiones. Ambos corazones latían a su ritmo normal. Luego estimuló el nervio vago del primer corazón. Esto tuvo el efecto normal de hacer más lentos los latidos. Después de unos minutos de estímulo, sacó una pequeña cantidad de fluido del corazón y lo inyectó en el segundo corazón. El segundo corazón latió más lentamente. Esa reducción tenía que deberse a un agente químico que el nervio vago había liberado en el primer corazón. Así probó Lewy que la transmisión de impulsos nerviosos se realiza por medios químicos. En este caso, el agente químico es acetilcolina, una de varias sustancias que produce el cuerpo para transmitir impulsos nerviosos. Cada impulso hace que la acetilcolina salga de los terminales de una célula nerviosa. La sustancia se esparce por la sinapsis e inicia un impulso en la célula nerviosa vecina. También los agentes químicos que se introduzcan en el cuerpo pueden afectar la transmisión de los impulsos nerviosos. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Una demostración con una droga experimental muestra cómo pequeños cambios en el equilibrio químico del sistema nervioso pueden afectar la conducta. Se estudia la conducta del animal antes de inyectarlo. Bien, ven aquí. Ahora, se inyecta la droga y se deja que haga efecto. Esta droga, como la acetilcolina, es muy potente. No se sabe exactamente cómo afecta el sistema nervioso, pero hay pruebas de que funciona, como la acetilcolina. Estimula directamente las células nerviosas. Pero mientras la acetilcolina tiene una corta duración de acción, el efecto de esta droga inyectada es más prolongado. El resultado es sobreestimulación de ciertas partes del sistema nervioso.
sistema nervioso nos proporciona el único eslabón en el ambiente y el funcionamiento normal de este eslabón depende de un delicado equilibrio químico. Si se desequilibra, se afectará el proceso de llevar mensajes y hasta la misma vida se verá afectada.